Los invitamos a visitar nuestra página web, que ha sido rediseñada recientemente, quedó muy linda, muy amigable. Allí tenemos información sobre nuestra asociación y jornadas, posibilidad de inscribirse, de afiliarse. Y también les recordamos que afiliándose tienen la posibilidad de aprovechar las actividades que hacemos en forma mensual. Estamos trabajando con 2 trabajos de investigación en este momento, y también la posibilidad de participar de los sorteos en inscripciones a más de una actividad que tenemos a lo largo del año. A ver, pedimos por favor si pueden dejar los micrófonos en silencio, por favor, porque si no nos interfiere con la charla, ¿no? Bueno, les quiero pasar el aviso que nuestra primera actividad presencial del año se va a realizar en Salto el 22 de julio, va a ser una modalidad mixta, presencial y por Zoom, para aquellos que estén lejos y no puedan participar de la misma, y el tema va a ser defensa de niños, niñas y adolescentes, y la expositora, la doctora Alicia Deus. Estas inscripciones ya están abiertas, así que bueno, los invitamos a anotarse. Después tenemos otro aviso más que quería pasar, es la segunda edición del curso sobre defensa de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad, que ya dimos el año pasado, que consistió en 4 módulos. Tuvimos un éxito importante, mucha gente quedó sin hacerlo, por eso este año lo volvemos a hacer. En breve van a tener ustedes la información y el periodo de inscripciones, que todavía no se abrió porque estamos esperando la declaración de interés de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, y ahora entramos de lleno al tema que nos convoca. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Tomé, quien fue profesor de Derecho de los Contratos, tanto a nivel de grado como de posgrado, en maestrías, dictó cursos también en el CEJU, es consultor y especialista en procesos de alta complejidad, es autor de varios libros de referencia, como el Código Civil Anotado, Negocios Jurídicos Simulados y Fraudulentos, Fraudes Civiles y Comerciales, Modificaciones al Código Civil creadas por la LUC, sus clásicos libros sobre arrendamientos, y el libro por el cual lo convocamos hoy, sobre donaciones inoficiosas. Bueno, a esto debemos de agregarle que es un amigo de la asociación, ya ha compartido varias charlas con nosotros, le agradecemos su generosidad, y bueno, doctor, le damos la bienvenida y lo escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias María Elena por la invitación. Digo, siempre es un placer colaborar en las humildes opiniones que podamos tener, que también pueden ser divergentes de otras, pero en definitiva todo ese conjunto enriquece. Y bueno, dado tu invitación, habiendo salido este libro y con todo este cimbronazo que va a significar ahora esta derogación del 1112, o sea, que equivale, como yo digo, a resucitar un contrato que en los hechos estaba absolutamente fuera de uso, era una letra muerta en el Código Civil, por cuanto la práctica, todos los que estamos un poco en la práctica judicial y los escribanos notariales y las personas mismas se daban cuenta de que en Uruguay no había donaciones como contrato tipo, ¿no? Ya las explicaciones ya las vamos a dar, solo un mero adelanto. Esa divergencia de opiniones que había con una interpretación primero el texto del 1112 hoy derogado, ¿no? Donde se permitía una eventual reducción de la donación y una afectación a ese tercero de buena fe que hubiera enajenado, hubiera comprado un inmueble con absoluta transparencia, ¿no? Y buena fe, habían determinado, y las posiciones doctrinarias que señalaban en primer lugar, bueno, distintas, ¿no? Que era solo entre la reducción y la afectación al tercero se daba solamente cuando había un heredero perjudicado, esa era una posición, otros que era general, otros que solamente afectaba los inmuebles y no a los muebles, esa famosa remisión que hacía el 1640 al 1112, si también en definitiva
hacía integrar, porque el 11.2 estaba en colación, ¿no? Una posición decía, bueno, no, pero esto es solamente, ¿quién puede pedir la colación? Bueno, los herederos forzosos. Bueno, este es solo un problema de heredero forzoso. Pero una remisión que hacía el 1640 al 11.12 decía, no, pero también, aunque la donación fuera otro, Juan Pérez, el vecino de la esquina, también podría estar sujeta a esa reducción, y en definitiva esa afectación a ese tercero pobre que compró un bien con un título antecedente de donación. ¿Qué pasaba entonces en la práctica? Bueno, todos lo sabemos, nadie, absolutamente nadie, hacía un contrato de donación tipo. Yo voy a cumplir, lamentablemente, 30 años de ejercicio, y en estos 30 años solamente en mi vida vi una donación, como contrato tipo, ¿no? Decía, fulano de tal, dona, fracción de campo tal, y aparte era por una cuestión también de una transacción muy complicada, donde la única fórmula a la cual se llegó fuera de que uno le donara al otro ese inmueble, o sea que tampoco fue dentro de todo un negocio del todo consentido. Y bueno, y mi consejo fue, bueno, es preferible que el bien esté a tu nombre, aunque no lo puedas vender, que el bien siga a nombre de otro y sigas en una disputa judicial. ¿Qué motivaba esto? Todos sabemos que era práctica notarial constante que el escribano, cuando alguien quería comprar un inmueble, pusiera en el boleto de reserva. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Perdón. Antes que nada, lo que habíamos hablado con María Elena, que si tienen dudas, las van poniendo en el chat, y dentro de todo las vamos respondiendo, así hacemos un poco más dinámico esta charla, y no estoy hablando yo ahí 2 horas seguidas. Y bueno, y también me interesan las opiniones de ustedes. ¿Qué les decía? Que toda esta introducción que yo les hice del 11.2, el 1640, la eventual posible reducción y la eventual posible afectación a ese tercero de buena fe que había comprado sin que tuviera ni más el más atisbo de fraude, hacía que nadie hiciera donaciones. Entonces, ¿qué hacía un escribano correcto? O sea, porque el escribano asesora a su cliente, y el su cliente, ¿qué le dice? Le dice, mira, en el boleto de reserva vamos a poner que si la titulación la voy a decidir yo si es correcta, y vamos a poner que si dentro de los últimos 30 años, ¿no? Hay un título de antecedente de donación y el donante no falleció o falleció y no pasaron los 4 años de caducidad, vamos a poner que el presente boleto se rescinde sin responsabilidad de las partes. ¿Está? Esa era la situación del 99% de las situaciones. Entonces, uno había que estar mirando para atrás en los antecedentes si desgraciadamente había un título de donación. El escribano, ¿qué le aconsejaba? Escribana, ¿qué le aconsejaba al cliente? Mirá, no compres esta propiedad porque después te sometes a los posibles problemas de que después no la puedas vender a nadie, porque lo mismo que te estoy observando yo, lo va a observar el profesional del futuro eventual comprador, y también si este título, este bien, mañana por alguna razón necesitas pedir alguna garantía o solicitar algún crédito bancario, o algún negocio, también lo vas a llevar al banco, y el banco fatalmente, el servicio jurídico del banco fatalmente te va a decir que sobre este bien no nos interesa garantizarlo, por cuanto estando sujeto a esta eventual reducción y de responsabilidad, no vamos a proceder ni a darte garantías, y la otra parte a no comprarlo. Entonces, ¿eso qué generó? Generó un vicio en la práctica, ¿no? Que ya lo vamos un poco a definir. ¿Qué hacía un hombre común o una mujer común que no tenía ningún problema económico, que no tenía ninguna deuda, que era solvente y, por ejemplo, le quería regalar algo, vamos a decirlo así, al único hijo que tenía? ¿Iba a ser una donación? Y no, porque con estos problemas que estamos hablando, el desaconsejamiento de esa situación se imponía,
Y entonces, ¿dónde terminábamos siempre? En un negocio simulado, ¿no? Entonces decía, no, mirá, me parece que lo mejor es que se figure una compraventa donde, vamos a decir que tú vendes y él compra, pagadero, yo qué sé, 10 cuotas de 10 pesos, pero en definitiva que figure compraventa. Entonces dábamos origen a lo que nosotros llamamos, que ya lo vamos a ver un poco más en profundidad, a una simulación relativa objetiva, ¿no? Donde la figura de la simulación relativa objetiva contiene dos negocios, uno simulado, que es la donación, y uno disimulado, que es simulado la compraventa y uno disimulado que es la donación. De manera de sortear ese obstáculo práctico, ¿no? Con todos los problemas que implica también de que el profesional tenga que, o tuviera que forzosamente prestarse, a veces ni siquiera lo sabía, porque iba a las partes y les decía, sí, te voy a vender a mi hijo, y mi hijo me lo va a pagar en 10 cuotas de 10 pesos, y bueno, el profesional actuaba, y otras veces, bueno, también algún consejo, diga, ¿por qué no haces una compra-venta para no trancarle el título a tu hijo o a tu hija? Lo cual constituía una práctica viciosa, ¿no? Y yo que divido, y digo que igual pueden haber donaciones lícitas, y también están las ilícitas, porque en este caso, por ejemplo, del que estoy detallando, como dije, es único hijo o hija, no hay ningún problema, no hay ningún acreedor, no hay ninguna otra legítima cuestionada, o sea, esa persona que dona no tiene ningún problema económico, y sin embargo también se veía restringida a elaborar, a constituir ese tipo de contrato de donación, atento a todas las vicisitudes posteriores que pudieran venir en el suceso. ¿Por qué? Porque, bueno, habría que, en definitiva, para que ese título circulara, ese donante tendría que fallecer y pasar los 4 años de caducidad que impone el código para esa acción de reducción. Bueno, no es nuevo esto de la protección de las legítimas, pero les quiero hacer una pequeña evolución histórica para cerrar este capítulo. Este tema, Narvaja se lo comió, Narvaja se perdió, no, en absoluto. Narvaja, que es un genio, y al cual le debemos esta obra monumental, que por supuesto hay que ir adaptando, porque no es lo mismo escribir un código en el siglo XIX que el que se da ahora, pero esa magnitud de pensamiento que tenía el codificador, en realidad está soslayada por la escasa expectativa de vida que había al momento de la sanción del código. Entonces, si ustedes van a la página, por ejemplo, del INE, y si ustedes ven la expectativa de vida que había en 1868, cuando se aprueba el Código de Narvaja, era de 42 años el varón, 45 años la mujer. Recién subiendo apenas 8 años al siglo XX, 50, 52 años. Quiere decir que este problema del pasaje de la donación con el fallecimiento y el pasaje de los 4 años, es un problema que se empieza a verificar recién en la década del 60 del siglo pasado, cuando la expectativa de vida empieza paulatinamente a subir a 70 años, y ahora 80, 90 y hasta 101. Si uno ve, desgraciadamente, o veía los fallecimientos por COVID, ¿no? Cuando, a mí me asombró la cantidad de personas de más de 100 años que estaban falleciendo, o sea, hipótesis de, para mí que estoy pasando los 50 años, era una cosa que cuando yo era niño, era difícil ver, allá por la década del 70, 80, era difícil ver, por ejemplo, que un hombre llegara a los 70 años, o 70 y poco, y una mujer 75, 80, y ese era, digamos, el borde. Entonces, ese problema se fue agravando con el tiempo, porque imagínense que una persona que dona un bien a los 40 años, va a estar sujeto a esa eventual reducción y afectación del tercero, capaz que 60 años, porque si vive hasta los 90 y todavía hay que esperar 4 años, o había que esperar 4 años del fallecimiento para que caducara la acción, o sea, prácticamente
quedaba en una situación, en un limbo jurídico ese inmueble que determinaba inexorablemente que nadie quisiera tomar, comprar, permutar o transferir un bien que tuviera un título antecedente de donación. ¿Está? ¿Nos vamos explicando de esto? Esa era un poco la situación. La doctrina tampoco, por supuesto, ayudó, porque en la medida que, aparte del texto claro del 1112, tampoco las distintas interpretaciones, también que hace que uno ante diversas opiniones y diversos contenidos, y eventualmente una jurisprudencia que puede tomar una parte o la otra, también se atrinchera, se abrocuale y dice, no, mira, por las dudas igual, aunque no sean herederos forzosos, igual por las dudas vamos a no hacer o no aceptar este título de donación. Ese era, en cierta medida, el panorama de por qué llegamos a esta situación hoy en día, a una situación que era patológica, ¿no? Como les digo, en 30 años de ejercicio, yo solamente vi una donación en todos estos años de ejercicio. Y sí, desgraciadamente, muchas donaciones simuladas, algunas lícitas y otras no tanto, de las cuales, bueno, he dado cuenta tanto en este libro como en el libro de negocios jurídicos simulados y fraudulentos. Bueno, este problema también de la donación es un problema también de nuestras raíces, ¿no? Digo, también hago una referencia porque también es un tema cuestionado. Han habido opiniones que han ido al Parlamento a intentar boicotear este proyecto que yo considero que es sano. Considero que es un proyecto que en definitiva permite que la verdad surja, o sea que cuando se quiere donar, se dona, porque si no hay nada para ocultar, la gente va a donar, y si hay algo para ocultar, la gente no va a hacer donaciones. ¿Tá? Y no va a hacer donaciones por una explicación bastante racional de que es mucho más difícil cuestionar un negocio oneroso que uno gratuito. ¿Estamos de acuerdo, no? Y pongo dos ejemplos básicos. En la acción pauliana, el inciso 3, dice que si el acto es a título gratuito, solamente debo probar el fraude del deudor. ¿Tá? Que si fuera a título oneroso, debo probar el fraude de los dos y la connivencia en la relación. Y también en sede de concursos, en el artículo 81, declara objetivamente fraudulento, simulado, la donación realizada 2 años antes de la declaración de concurso. Quiere decir que a lo que quiero apuntar es que, aún así, el que pretenda ocultar algo, el que pretenda soslayar un derecho de algún legitimario, el que pretenda soslayar algún derecho de algún acreedor, de todas maneras, igual va a seguir simulando donaciones encubiertas, o por una intestación a nombre ajeno, o por una donación indirecta, o por una donación simulada. Y el que no tenga nada que ocultar, va a ir al escribano y le va a decir, che, escúchame, quiero donarle a mi hija este inmueble y a mi hijo tal inmueble, haceme las escrituras, no va a haber pago de precio obviamente, y vamos a poder hacer el negocio como corresponde. O sea, un negocio transparente y real. Por supuesto que las personas que fueron al Parlamento a intentar que este proyecto no se aprobara, señalaron que el mundo corría siempre, o sea, señalaron una especie de desprotección de las legítimas, que yo creo que no es así, y lo voy a explicar más adelante. Creo que el derecho, por suerte, nos da las herramientas para llegar hasta el fondo de las situaciones, solamente hay que saber usarlas. Pero en realidad habían señalado como que el mundo iba a la protección de las legítimas en su totalidad, cuando sinceramente no es así, porque el derecho está dividido prácticamente en dos bloques, lo que es el derecho anglosajón y lo que es el derecho continental. Uruguay es heredero del derecho continental, donde nosotros tenemos cierta tendencia a la protección de los legitimarios, heredado nada más y nada menos que el derecho romano, nuestra fuente general, donde
por primera vez se comienza, allá por el año 500 después de Cristo, a reconocer el derecho de los herederos más próximos, de los legitimarios, a percibir una cuota parte más importante que los demás. Hay unas novelas, 118 y 127, novelas es una parte integrante del Código del Corpo de Derecho Civil de Justiniano, donde el legislador romano de esa época, el pretor, advirtió que no podía ser que heredara, por ejemplo, un primo, por el parentesco agnaticio del causante, y no heredara la nieta legítima por consanguinidad. Entonces establece una fórmula que es el disparador de lo que hoy son las legítimas, estableciendo mínimos indispensables por el cual ese futuro causante no puede soslayar en detrimento de los menores. Entonces, si queremos ver los antecedentes, tenemos que ir a las novelas del Corpus Iuris Civilis, y ahí vamos a ver la estructura básica de lo que es hoy nuestro ordenamiento. Está todo bien, podés donar alguna cosa a un tercero, pero siempre hay una cuota parte de tu sucesión que va a estar destinada a tus parientes más cercanos. Esa es la clave romana, la clave que continuó después nuestro codificador, y todos los países del derecho continental, bueno, Francia, España, Italia, y por supuesto el colonialismo y la implementación de códigos, el código de Bello, el código de Fleitas, etcétera, el proyecto García-Goyena, apuntaron a eso. Pero obviamente no todo es así. El régimen, a este régimen le podemos denominar familiarista, ¿no? Pero también tenemos el régimen denominado individualista, que es básicamente el anglosajón, o sea que también reina sobre gran parte del mundo. Este régimen individualista, ¿qué es lo que propugna? Bueno, se basaba en un exacerbado evolucionista que se llamaba Spencer, del siglo XIX, donde decía, bueno, cada uno dice, debe asegurarse la supervivencia del más apto, y cada individuo debe recoger las ventajas y sufrir las malas consecuencias de su propia conducta. O sea que en cierta medida sienta las bases de lo que es el derecho anglosajón, donde, salvo algunas limitaciones para hijos incapaces o algunas cuestiones, hay cierta libertad de testar todo el patrimonio, soslayando también las legítimas. Es bastante conocido, si usted lee un poco las noticias internacionales, medias, no digo farandulescas, pero algo parecido, no sé, Zuckerberg o Bill Gates, que han señalado que no van a dejar ningún dinero para sus descendientes, porque cada uno debe realizarse económicamente de acuerdo a sus capacidades. Bueno, eso para nuestro derecho es impensable, ¿no? Y bueno, sigue siendo en prácticamente la mitad del mundo en esa situación. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, muy claro. Bueno, muy bien. Gracias, Virginia. Bueno, realizado este panorama histórico, por eso es importante, porque le digo, prácticamente todas las salas 2 y 3 de la facultad, y las salas 1 y 4, más algunos informes particulares, bueno, fueron a decir que el mundo iba en la dirección de la protección de las legítimas, y el mundo no va en la protección de las legítimas. Parte del mundo protege la legítima y parte del mundo no las protege. Yo soy un protector de las legítimas, pero también dentro de ciertos parámetros racionales, donde también exista cierta libertad, como es la que tenemos. O sea, tenemos una parte de libre disposición, donde el causante puede disponer, en definitiva, de parte de su patrimonio. No todo, parte de su patrimonio. Tal vez, una opinión personal, habría que ajustar y actualizar un poco las causas de indignación, por ejemplo. Bueno, capaz que hay que actualizarla, porque bueno, hay de repente determinadas situaciones patológicas que en definitiva terminan buscando una manera oblicua de sortear el reparto.
Bueno, el libro que nos está convocando se llama Donaciones inoficiosas, ¿no? Inoficiosa viene de oscuro, o sea, es el panorama, ¿no? Algo oculto, algo oscuro, es bastante lógico, en realidad es cuando alguien perjudicado va a decir, bueno, estas donaciones que hizo mi padre, mi madre, en realidad están sorteando el régimen legal de lo que sería mi cuota parte en la herencia, y se excedió en la parte de libre exposición. A veces algunas personas por determinadas preferencias, algunas justificadas y otras absolutamente injustificadas, terminan beneficiando a algún hijo o hija, y no les alcanza con la parte de libre exposición, sino sienten no sé, parecería que la irrefragable interés en soslayar aparte esa parte, desprolijamente, porque bueno, bastaba simplemente con testar o donar dentro de la parte de libre exposición al hijo o hija que se quiere, en definitiva, por distintas razones, beneficiar. A veces solamente por protección, porque es alguna persona del cual el trabajo es menos redituable que el otro, entonces asegurarle el futuro, pero bueno, hay cierta necesidad de soslayar impunemente, y como dije, utilizando muchas veces la simulación, se pretendía pasar por alto los claros preceptos del Código Civil. Yo hago algunas diferencias porque en realidad el código, si ustedes van a ver el código, habla en general de donaciones, ¿no? Y cuando habla de donaciones típicas, ¿tá? Que son las que está regulado en el contrato de donación, pero hace algunas referencias bastante someras a las liberalidades atípicas o a las donaciones indirectas. Ahí la doctrina en general, en su gran mayoría, asimila a la donación, dice, bueno, hay dos tipos de donaciones, las que son típicas del contrato de donación y las liberalidades atípicas, que también confunden con las indirectas. Bueno, yo tengo ahí alguna discrepancia, que en realidad es menor, no viene al caso, solamente entiendo que hay tres tipos que son distintas: la liberalidad típica, contrato de donación, escritura pública si es inmueble, consensual si no es inmueble o me lo permite, las reglas básicas de formación del contrato. Distingo la liberalidad típica como aquella en donde, no digo que es indirecta, una liberalidad típica, digo que cuando no hubo contrato de donación, pero se realizaron ciertos actos en beneficio de una persona, también pueden ser objeto de colación o reducción, por ejemplo, la plantación, la siembra, la edificación en suelo ajeno, la renuncia al usufructo, etc. Ahí no hay un acuerdo de voluntades, hay una actuación del donante que en definitiva ejecuta un acto material, ¿tá? Que termina beneficiando a ese donatario, que no es un producto de un acuerdo de voluntades. Si fuera un acuerdo de voluntades sería una donación típica, ¿está bien? Pero que en definitiva es un acto material que permite, ¿tá? Que haya un incremento patrimonial en el donatario, ¿tá? Producto del el accionar del donante. Y distingo las donaciones indirectas porque, bueno, el negocio indirecto, ¿tá? Es en general, como he señalado en negocios jurídicos simulados y fraudulentos, ¿tá? Es a través de un determinado negocio medio, diferente de la donación, ¿tá? Obtengo un resultado indirectamente económico, que vendría a ser la liberalidad. Reitero, Macarosi, Arezzo, Gamarra engloban estas dos. Yo hago esta distinción. Creo que en general es solamente una distinción para aclarar algunos conceptos y aclarar a veces qué es lo que se debe colacionar. Si el bien o el dinero, es obvio que es el dinero, porque los bienes en realidad no se colacionan, sino el justiprecio. Y bueno, ese sería un poco las reglas.
Bueno, entrando un poco a los tipos de donación, un poco para refrescar algo que ahora en la práctica vamos a tener. Nosotros tenemos, el código prevé la donación simple, ¿tá? O sea, aquella que no reviste mayor particularidad, no vulnera normas prohibitivas, como las legítimas, ¿tá? Son las únicas donaciones que son revocables por ingratitud, artículo 16.3.4. ¿tá? El código habla también de la donación modal, donación que impone una carga al donatario, pero esa carga del contrato sigue siendo gratuito y esa carga siempre tiene que reunir algunas características, siempre ser apreciable en dinero y ser menor en definitiva, al bien o al objeto que estoy recibiendo en donación. O sea, por ejemplo, si alguien, ahora que vamos a poder hacer donaciones, si alguien dijera, mira, le quiero donar este vehículo a mi sobrino, si termina la carrera universitaria, en realidad, como esa finalización de la carrera universitaria no es una cuestión apreciable en dinero, se tomaría como una donación simple. O sea que si este muchacho o muchacha después termina abandonando los estudios, no sería pasible de incumplimiento del modo. ¿Estamos de acuerdo? El modo siempre tiene que ser apreciable en dinero y en menor, y mucho menor, que lo que se recibe, ¿no? Recibo dos inmuebles importantes, pero tengo que hacer no sé, construir un espacio público para niños con las hamacas y unos toboganes. Bueno, ¿cuánto es los inmuebles que yo recibo? Vamos a poner $300.000. Bueno, ¿cuánto me sale hacer esa plazoleta? Bueno, me sale $20.000. Bueno, por supuesto. Entonces, ahí tenemos una donación modal donde el modo no es superior y por lo tanto es válido. Y después tenemos también algunas otras especies de donaciones, como la remuneratoria, ¿no? Es la clásica propina, digamos, o un pago por un servicio excepcional, no debe confundirse con el pago de honorarios, tiene que ser algo que en definitiva sea, además de ese servicio que me prestaron, gratuito o oneroso, que quede bien claro que yo dono porque estoy agradecido por tal resultado obtenido. No sé, el médico que me salvó la vida, el abogado que me salvó la vida en un juicio, etc. Aparte de pagarle los honorarios, digo, bueno, mire, como su labor fue tan buena, lo voy a remunerar, le voy a hacer una donación remuneratoria de tal situación. Nunca me ha pasado, desgraciadamente. Después tenemos donaciones para después de la muerte, que siguen las reglas de la última voluntad, de las reglas establecidas para las últimas voluntades. Donaciones por causa de matrimonio, capaz que ahora se reflota algo con esto, las características básicas, es un contrato que tampoco se usaba demasiado, en parte también por estas consecuencias de la posible reducción, pero bueno, tienen que estar hechas en consideración a un eventual futuro matrimonio, que ese futuro matrimonio tiene que ser cercano, y tiene que ser en forma previa a la celebración del mismo. ¿Tá? O sea que tiene que haber un cierto plazo determinado, ¿tá? Que dos personas deciden contraer nupcias. Bueno, en 2 meses, 3 meses, bueno, en esas consideraciones se realiza la donación en el entendido de que va a haber matrimonio. Bueno, ese es un poco el panorama de las donaciones en general. Hay otros problemas que generan lo que se llama la donación con dispensa, ¿no? Es un claro adelanto de
de la sucesión, ¿no? O sea, yo dono algo y lo dispenso de colacionar. ¿Qué quiero decir con eso? Con la dispensa, ¿tá? Dispensa viene de la nomenclatura, ¿no?, del derecho canónico, ¿no? O sea, es algo que sé que está prohibido, ¿no? Usted sabe, está dispensado de hacer tal cosa. Bueno, está, usted va contra el derecho, pero el derecho mismo lo dispensa a hacer alguna situación o algún acto que en general está prohibido, pero yo mediante la dispensa lo estoy autorizando. Esto es un instituto que también utiliza un poco la gente, la ambición de las personas y desmedida, hacen que pudiendo utilizar, supóngase que yo tengo 3 hijos y tengo varios bienes, pero uno es ingeniero agrimensor o ingeniera agrimensor, y a la vez en la sucesión tengo un campo. Bueno, puedo tener cierto interés en que le toque el campo a por distintas razones profesionales, ¿no? Y de repente también tengo un estudio de rematador, y bueno, y ese se lo dejo a mi hija que es escribana, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, puede ser que utilice este mecanismo, o que ahora se empieza a utilizar, decir, bueno, te voy a donar esto y te dispenso de colacionar. Con lo cual, en definitiva, es como prácticamente una adjudicación antes de la muerte de determinado bien, que si siguen las reglas generales y no hay avasallamiento, estaría quedándose, digamos, no estaría siendo tocada ese inmueble, ni obligado a coleccionar el mismo, pagando el valor monetario, ¿no? ¿Qué me aseguro con eso? ¿O qué se asegura el donante? Bueno, que determinada cuestión, porción o casa o lo que sea, vaya al hijo que él entienda, o las personas entiendan que es el que más le corresponde. Digo esto porque muchas veces cuando se hacen negocios simulados, en vez de utilizar este mecanismo perfectamente legal, siempre se recurre a la simulación, ¿no? Lo digo, a la venta simulada, mediante una donación simulada en la venta, para también, teniendo el derecho, algunas prerrogativas donde puedo actuar rectamente sin entrar en problemas. Bueno, todo este panorama general hizo que hubieran distintos proyectos, ¿no? Este panorama sombrío de la imposibilidad de hacer donaciones, hubo distintos proyectos que ya vienen desde el año 2018. En 2018 hay un proyecto de un senador, Aldo Lamorte, para modificar un poco esta cuestión del 11-12, esta cuestión patológica. Ese proyecto no tuvo andamiento. Después hubo un proyecto también del PROMOLE, promoción para el reajuste de la legislación en el Parlamento, que tampoco tuvo andamiento, y estuvo también en cierta medida sometido, el 11-12, sometido a análisis de derogación en la ley de urgente consideración, que finalmente no fue aprobado. O sea, se entendió en esa época que el asunto merecía un trato distinto, y dentro de las modificaciones del Código Civil que estaban establecidas, que era sobre prescripción, algo de derecho sucesorio, etcétera, que creo que nosotros tuvimos una charla, ¿no, María Elena?, sobre, creo que acá también hablé de esas modificaciones. Ahí señalamos que la parte de la derogación del famoso 11-12, que complicaba ciertamente todo, había quedado para atrás. Y bueno, habían ido distintos colectivos, también los institutos, se habían opuesto terminantemente a esta modificación, todos con un estandarte de que se estaba perjudicando el derecho de los legitimarios. Yo voy a explicar por qué considero que no es así, que ya estaban desprotegidos por las normas sobre simulación, y bueno, hay cierta postura que es bastante
cómoda, como habiendo una donación, si el donatario es insolvente, bueno, recurrir directamente a ese tercero de buena fe cuando el donatario percibió un precio por esa enajenación, y ese dinero, sin lugar a duda, está en algún lado, en algún negocio, a nombre de otro, etc. Bueno, hasta ahora, ¿alguien que haga alguna pregunta? Seguimos. ¿Nadie? ¿Se durmieron? ¿Se cortó? No, no, estamos acá atentamente, pero está tan claro que no hay preguntas, doctor. Tal Bueno, cual. a mí me pone nervioso cuando nadie pregunta nada, porque siempre o es muy claro o es tan oscuro que más vale no preguntar. No, no, Bueno, y muy interesante. hay algunas cuestiones que tenemos que también analizar previamente, antes de entrar un poco al tema más duro ahí, de por qué digo yo que en realidad ya los legitimarios estaban desprotegidos, y nadie lo había advertido, solamente Eva Ferreira, y ya hace bastante tiempo, o sea, en su tratado allá del año 80 y pico, hacer algunas diferencias, digo, detallar lo que es la colación de la reducción, ¿no? de las donaciones inoficiosas. La colación sucesoria es una operación que se concreta al partir, en los casos en que concurren herederos forzosos, ¿tá? O algunos de ellos, y alguno de ellos recibió donaciones del causante sin haber sido dispensado. O sea que ahí la colación siempre parte de la base de que tengo heredero forzoso, donde el problema se suscita entre ellos, voy contra uno de ellos, donde el donante cometió el error, como digo, de no haber dispensado de colacionar. O sea que si le interesaba que ese heredero tuviera tal propiedad, perfectamente pudo haber utilizado herramientas para hacerlo, herramientas legales, y no oblicuas como las que determinan la colación. Distinto, tiene algunos matices, es la reducción de las donaciones inoficiosas, ¿tá? Del 1639, ¿tá? El cual señala que aquellas que con arreglo a lo expuesto en el artículo 1626 tengan el carácter inoficiosa, hecha el cálculo general de los bienes del donante al tiempo de su muerte, podrán reducirse en cuanto al exceso, ¿tá? A instancia de los herederos forzosos hayan aceptado no la herencia pura o simplemente. O sea que en definitiva acá en el otro tenemos que es una operación, ¿no?, entre herederos, acá tenemos que vamos contra las donaciones que haya realizado contra el vecino de la esquina, contra un amigo, a favor de un amigo, a favor de un primo, a favor de una determinada pareja, etcétera, etcétera. Y el código da reglas claras, o sea que si alguien quiere hacer las cosas bien, le basta ir al 887 y al 890 para saber cuánto es lo que puede disponer. O sea que en definitiva no hay que ir muy lejos para, si uno le pregunta al profesional, le dice, mirá, yo quiero por distintas razones, no todas. Yo siempre digo que no todas las razones son oscuras y malas. A veces uno tiene 3 hijos y uno, no sé, tiene un empleo que le encanta y está mal remunerado, y sin embargo los otros 2 son profesionales exitosos. Entonces, bueno, uno dice, bueno, pero yo, a ver, me gustaría de repente arrimarle un poco más al otro, a la otra, para que en cierta medida tenga un mayor nivel de vida. Y bueno, perfecto, basta ir a estas normas para establecer, bueno, cuál es la parte de libre disposición que tengo, y si no quiero hacer el negocio mortis causa en testamento, bueno, en la donación, realizar y respetar las legítimas. Claro, este problema del 1112 también pasa porque cae en una bolsa lo bueno y lo malo, ¿no? Cuando digo lo bueno y lo malo, que vigente el 1112, antes de esta derogación de la ley 20.021,
Ustedes fíjense que muchas veces un donante que estaba en una posición muy ventajosa económicamente, o sea, donde tenía varias propiedades, tenía importantes ingresos, donaba respetando los guarismos que vamos a hablar ahora, de si tiene un hijo el 50%, si tiene dos un tercio, si tiene dos, tres o más un cuarto, respetaba esos guarismos, pero como el cálculo general se hacía, era una fotografía que se tomaba al momento del fallecimiento del donante, podía ocurrir que si hubiera venido, o si hubiera tenido problemas económicos y se hubiera venido al piso, por ejemplo, por alguna crisis económica, determinadas donaciones que hubiera realizado en su momento, que en su momento no perjudicaban a nadie, hoy deben integrar el cálculo general de lo que vendría a ser el acervo imaginario. O sea que imaginariamente se conforman esas donaciones a los efectos de formalizar el patrimonio del donante y ver cómo sería la reducción acotado, ¿no?, de la donación más nueva hacia la última. De todas maneras, esto va a seguir vigente, o sea que cálculo erróneo, pero siempre va a ser una operación entre familiar, entre los herederos. No se va a tocar a ese tercero. Hola. ¿Hay una pregunta? Creo que es un micrófono que no estaba apagado. Solicitamos, por favor, que los dejen apagados. Bueno, yo lo digo, ¿no? Si el causante respeta los preceptuados en el artículo citado, o sea, el 885 y 887, también, digo, dona más bienes en una posición holgada y al momento de su muerte su situación económica es precaria, debe estarse dispuesto por el 890 que regula la reducción de las donaciones y legados, ¿no? Y ahí establece el código toda una serie de imputaciones, o sea, es en orden inverso la fecha, se suma ese componente de las donaciones para conformar lo que vendría a ser el acervo líquido, a lo que tiene el donante en esa sucesión, más las donaciones establecidas en un aspecto numérico, y se va reduciendo en orden inverso de la más nueva hacia la más antigua. Cuando la más nueva se reduce y no alcanzó, se sigue por la siguiente, bueno, el día que alcanza, bueno, las otras donaciones terminan siendo intocables. Es un poco el panorama que teníamos antes. Hoy la situación cambia radicalmente, ¿no? O sea que en definitiva va a haber colación, va a haber reducción de las donaciones, según, como le digo, la colación siempre es una operación particionaria, o al menos para mí, la reducción es una operación donde debemos conformar el acervo sucesorio, donde tenemos que llegar al acervo líquido, para después ver qué repartimos, qué hay para repartir, quién toca y quién no toca, a quién le tocamos y a quién no le tocamos el bolsillo, golpeándole la puerta. Bien, este era un poco el panorama de a dónde quería llegar. A mí me sorprendió, digo, realmente, las posiciones tan duras de la sala 2 y 3 del Instituto de Derecho Civil, y 1 y 4, y algunos informes particulares, donde realmente fueron sistemáticamente al Parlamento solicitando de que no se derogara el 1112, que iba a hacer una causal de desprotección de las legítimas, donde esto iba a ser una especie de tierra de nadie, donde se iba a soslayar el derecho de los legitimarios, habida cuenta porque le bastaba al donatario insolventarse para después no tener que responder con respecto a sus demás
herederos, y se iría a golpear la puerta. En definitiva, estaba bien que se fuera a golpear la puerta a esa persona, que capaz que era un humilde trabajador que sacó un préstamo en el Santander o en el Banco República, en el Banco Hipotecario, a comprar una finca, y mañana se enteraba que le golpeaban la puerta y decían, mire, usted compró este bien, pero por una disposición, usted realmente podemos llegar a afectarlo económicamente, y usted debe hacerse cargo de la insolvencia del donatario. Situación que a mí siempre me pareció bastante aberrante. Bueno, ese era un poco el eje de la discusión. Yo tuve acceso a los informes básicamente hacían hincapié, los informes que presentaron en comisión, ¿no? Las salas 2 y 3 y 1 y 4, y algunas personas que se presentaron, no sé, espontáneamente a presentar informes, o tal vez se los habrán solicitado, no sé decirlo, bueno, informando de que estaba mal la derogación, que había que hacer una reforma más genérica del código, o prácticamente total del derecho sucesorio, que si a veces tenemos problemas con uno, lo que sería si fuéramos a tocar todo el código completo, ¿no? El código es un organigrama, y bueno. A ver, ¿qué es lo que yo puedo extraer de estos informes, y por qué en el libro señalo que están absolutamente equivocados? Por una explicación que voy a dar, que es práctica. El 11.2 estaba preceptuado, antes de la derogación, ¿para qué? Para las donaciones típicas, ¿tá? O sea, el proyecto, yo tengo la suerte de haber conseguido el proyecto del Código Civil Español de García Goyena, perdón, de 1851, que toma Narvaja como antecedente, y ahí habla, ¿no?, de la protección al tercero. Perfecto, Narvaja también lo toma, pero siempre tomado como base, como eje, de una donación típica, ¿no?, que realizada, descubierta, que había sido inoficiosa. Podíamos, y resulta también, o sea, teníamos varios pasos, ¿no? Donación típica, ¿no? Contrato de donación donde A le dona a B X bien. Muy bien. Después fallece esa persona, resulta que esa donación está afectando derechos de legitimario, sea porque está a nombre de un tercero, sea que está a nombre de un eventual legitimario, y ese eventual donatario ya vendió ese bien que recibió en donación y se insolventó, ¿tá? Entonces, esa sería un poco, porque si tiene solvencia, va a pagar él, ¿no? Partimos de la base del concepto de insolvencia, que yo tengo un concepto tal vez distinto de lo que es insolvente. Una cosa es decir que soy insolvente, y otra cosa es ser. Entonces, ese 11.2 estaba aceitado para ese mecanismo, porque, como dijimos, yendo a los antecedentes de Narvaja, en 1867 y en 1851, con esa muerte tan prematura de las personas, prematuras para hoy, ¿no? En esa época ya habían vivido 1001, 45 años, 42 años, y aparte había otros conceptos también sociológicos. Recuerden que tampoco era fácil abandonar la casa familiar, la casa paterna y materna, a menos que contrajeran nupcias, y en general también el que se casaba venía a conformar una especie de condominio. Ahí los bienes circulaban menos. No es lo mismo ahora, que bueno, la dinámica es el monoambiente en el cordón sur, Soho, que me queda cerca del boliche, entonces cumplí 18, 19 y mis padres tienen posibilidades y ya me mudé ahí. Bueno, no era una situación que se verificara, entonces todo confluenciaba para que toda esta situación realmente fuera muy excepcional. Pero, reitero, eso estaba establecido para las donaciones típicas, ¿no? ¿Por qué digo donaciones típicas? Porque en general el concepto del 11.12 derivaba en que, detectada una donación,
que había excedido y resultaba insolvente el donatario, bueno, podía ir contra ese tercero. Ahora, ¿qué dijimos al comienzo de esta charla, ¿no? Dijimos que nadie hacía donaciones típicas, ¿ah? Nadie iba a un escribano y decía, mire, le quiero donar a mi sobrino fulano de tal este inmueble porque la verdad que es un pibe que anda bárbaro, ¿tá? O no le quiero donar a mi hija tal porque estoy súper orgulloso. Sino, ¿qué hacía? Simulaciones, ¿no? O sea, simulaban, y ahí tenemos una amplia gama de situaciones, algunas simuladas y otras fraudulentas. Ahora vamos a explicar algunos conceptos de qué es la intestación a nombre ajeno, qué es la simulación absoluta, la relativa objetiva, pero en general la figura básica de esto era hacer una donación oculta en una compraventa. Entonces configuramos una, como yo les dije, una simulación relativa objetiva, ¿no? Diferencias entre simulación absoluta es, en la simulación absoluta, yo quiero, no quiero hacer un negocio, pero por algún problema le pongo el bien a nombre de alguien, ni yo quiero vender, ni si alguien quiere comprar, es solamente una figura que atrás de eso no hay nada, ¿tá? Entonces, cae la donación absoluta y en el negocio no hay nada, vuelve el bien a mi patrimonio. En la simulación relativa objetiva, ahí hay una voluntad de que yo transfiera el bien, ¿no? Una parte, pero no lo hago de la manera en la cual es la correcta o la que estamos pactando, sino que inventamos una figura, decir, bueno, yo te voy a donar este bien, pero vamos a hacer figurar una compraventa donde, como tenemos que justificar el pago del precio, bueno, tú me vas a poner, o vamos a poner, que se pagará en X cuotas. O un pago contado, o el dinero ya fue entregado antes de este acto, y listo. Todo eso sin perjuicio de la ley de esta ley que fue derogada en definitiva con la intermediación financiera, ¿no? Que creo que igual sigue vigente para determinados montos de bancarización. Bueno, entonces esa persona recurría, entonces el negocio, ¿cuál era? El título de propiedad que decía que fulana de tal adquirió libre obligaciones y gravámenes, tal bien, de X persona, el precio es tanto, pagadero tanto, o entregado antes de este acto, etc. Esa es la figura, ¿no? Estábamos ahí. Pero ¿qué pasa con eso? Vamos a la hipótesis de que presentaba fallecido ese donante, hombre o mujer, se abre la sucesión, ¿no? Y en definitiva los herederos forzosos dicen, allá hay una donación que está encubierta en una simulación, ¿tá? Entonces, si el donatario no vendió el inmueble, bueno, se somete a las reglas de lo que venimos hablando. O sea que si no vendió, está en posesión de la casa, vive en la casa, o es una casa veraneo y la disfruta, o es un vehículo, sigue las reglas, o sea, abierta, verificado el tema, podrés iniciar concomitantemente una acción simulatoria, aduciendo que en realidad ese bien debe formar parte del acervo sucesorio porque la donación afectó la legítima de A, B y C, seguimos las reglas que venimos estableciendo hasta ahora. O sea, se reduce, ¿tá? Se hace el acervo imaginario y se verifica, y ahí se verá si esa donación simulada en definitiva afectó o no afectó. Y si se toma como que en realidad fue de la parte de libre exposición, si hay afectación o no hay afectación de los demás herederos. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Ahora, bien, el problema va si ese donatario que recibe esa donación simulada lo vende, ¿no? Lo vende un tercero. Entonces, ¿qué es la hipótesis, en definitiva, de por qué no hay donaciones
ese tercero buena fe, ese tercero que no sabe nada de la situación familiar, que va y ve que hay un letrero en un apartamento, no sé, Boulevard España y Luis de la Torre, ve el letrero, llama, se pone de acuerdo con el precio, compra, etcétera, 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 ¿no? Paga el precio, recibe la propiedad, lo pinta, lo decora, se muda, ¿tá? Antes de la derogación del 1112, teníamos que le llegaba un cedulón a portería diciendo, bueno, mire, usted, como el donatario es insolvente, usted debe responder. Bueno, antes de la derogación del 1112, ¿qué es lo que digo yo? Que nosotros no nos regimos en esa situación, o no nos deberíamos regir por las reglas de donaciones, ¿tá? Por el 1112, ni por el 88 y algo, ni por el 1630 y pico, sino nos debemos regir por la teoría de la simulación, ¿tá? Y la teoría de la simulación tiene un artículo que es venenosamente redactado, que es el 1580 del Código Civil, que dice más o menos textualmente así. Dice, los contradocumentos solamente surtirán efecto entre las partes y sus sucesores a título universal. Esa es el eje central de la teoría de la simulación, es ese hostil artículo con esa redacción que tampoco es extraña, es algo similar a lo que dice el Código Civil francés, donde le dan mayor importancia a lo que sería un contradocumento, que es un elemento contingente. Un contradocumento en una simulación puede existir o no puede existir. Yo puedo decirle, mirá, Menenger, te voy a pasar este bien a tu nombre, pero firmame acá que en realidad el bien es mío y te lo voy a dar pero por una gauchada que me vas a hacer, o puede no existir ese contradocumento, simplemente por un tema de confianza, decir, mirá, por favor, tengo este problema, te voy a pasar este bien a tu nombre, y bueno, y en todo caso, o te pido que me lo devuelvas, o te pido que lo vendas y me des el dinero, o lo que acuerden las partes que hacen la simulación. Seguimos, ¿no? 1580 dice, los contradocumentos solamente surtirán efecto. Entonces, ¿el 1580 habla de los contradocumentos? No, el 1580 lisa y llanamente lo que regula es el efecto de la simulación, el efecto entre las partes y el efecto entre los sucesores de las partes, a título universal y, ojo, a título singular. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como el elemento del contradocumento es accidental, puede haber o no puede haber, en realidad lo que si yo lo leo y lo interpreto, y esto no lo hago yo solo, sino que ya viene de Gamarra, viene de toda la doctrina que ha esbozado también la teoría de la simulación, es realmente mágica como con 3, 4 normas se ha elaborado una doctrina frente a códigos que directamente tienen hasta un título, un capítulo completo a estos, salvo el italiano que tiene 4 artículos, pero bueno, un poco siguiendo el código francés, que es parco. Reitero, solamente los efectos de la simulación van entre las partes y sus sucesores a título universal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy responsable frente a mi contraparte en la simulación, y si fallezco, mis herederos heredan esa responsabilidad. Pero no dice nada de los herederos a título singular. ¿Singular cuál es? El que si yo llegué, en este caso María Elena, aviesamente vendió el bien que yo le pedí por favor que se lo traspasara a su nombre, lo vende a un tercero de buena fe, esa persona se toma como un heredero a título singular. Y por lo tanto, en aplicación del 1580, no se verá afectado por las resultancias que tengan los actores en la simulación. Vamos a tratar de resumirlo de esta manera. Entonces, el 1112 solamente, a mi juicio, regía para donaciones típicas. ¿Bien? Tengo un contrato de donación o tengo un contrato simulado de donación donde el heredero
heredero y a la vez donatario no vende el inmueble, se descubre que esa donación afectó las legítimas, perfecto, se declara la simulación del negocio, paso previo, porque en definitiva en el inventario tengo que incluir ese bien y anunciar que voy a hacer el juicio simulatorio. Posición mía y de Valentín es que no se tramitan observaciones al inventario, sino se tramitan un proceso aparte. El inventario se suspende porque no puedo concluir un inventario si no tengo claro la propiedad X cuestionada de quién es. Entonces se inicia la acción simulatoria, vamos a entender que gana esta persona que inicia el juicio, gana la acción, se demuestra que el negocio fue simulado, y bueno, y ahí aplicamos las reglas de la colación o la reducción. Entonces ahí tenemos una simulación donde no vendió el bien y donde lo traemos al haber sucesorio. Pero si vendió el inmueble a ese tercero ya resultaba intocable. Pero no resulta intocable porque lo dice Miguel Tomé, resulta intocable desde 1868 porque esa es la interpretación racional del 1580 del Código Civil. Y toda la doctrina que después desarrolló el artículo y desarrolló los efectos de la simulación, entendió que si ese tercero que compra de un producto de un negocio simulado que él no sabía, es un tercero que está protegido y no pueden afectarle los problemas que venían anteriormente. Eso me llevó a sostener, citando también a Ferreira, que él ya lo aclara muy bien en su tratado, o sea, él dice, en materia de negocio simulado, nunca va a haber afectación de ese tercero de buena fe porque lo protege el 1580. Entonces, en mi opinión, era que la derogación del 1112 era impostergable. ¿Por qué razón? Porque igual los legitimarios estaban desprotegidos cuando el tercero vendía, el donatario vendía, porque aplicando el 1580 no se podía llegar a tocar el inmueble, o el bien o el dinero de esa persona, de ese tercero de buena fe. La situación era prácticamente la misma, y permite, derogado el 1112, que vuelvan a hacer el contrato de donación, y donde separemos las cosas buenas de las cosas malas, porque entiendo de que el que no tiene nada para ocultar va a comenzar a hacer donaciones, sin tener que estar ideando figuras, ni figuras simuladas, ni complejos negocios, ni negocios indirectos, etc. Y en cambio, el que sí tiene algo para ocultar no va a hacer una donación, por el relacionado que les dije, de que siempre es más fácil, o más difícil, perdón, atacar un negocio oneroso que uno gratuito. Reitero, por ejemplo, en la acción pauliana, tengan en cuenta que si el negocio es gratuito, solamente tengo que pagar el fraude de uno, del deudor, o sea, del que me está donando. En concursos, si hay una donación y después al año y medio declaran el concurso, objetivamente ese negocio se entiende que es fraudulento. Entonces, eso va a separar de lo bueno de lo malo. El que quiere algo para ocultar va a hacer la simulación, va a simular, y el que no tiene nada para ocultar va a hacer el negocio de donación. Esa es una experiencia que yo he visto y entiendo que en la práctica va a ser así. Bien, hasta acá alguna duda. Entiendo que este tema del 1580 es medio pesado, o medio dificultoso de comprender. No sé, alguien que diga está claro y seguimos. O una duda o algo. Está clarísimo, yo por lo menos, es un tema difícil obviamente, pero por ahora vamos muy bien. Bueno, bueno, a ver, en el libro, hago publicidad, ¿se ve? Sí, perfecto. En el libro yo les digo, bueno, pero a ver, ¿el derecho moraliza? No, claro que no.
más o menos, ¿no? No hace una norma a las personas buenas o malas, ¿no? A lo sumo les restringe actividades y las sanciona en caso que las pasa. Después el vivo va a seguir siendo vivo, y el honesto va, en definitiva, a mantener su conducta. Como dije, que no tenga nada para ocultar, va a ser una donación pura y simple, y el que tenga algo para ocultar, bueno, en definitiva, se va a arriesgar a hacer una simulación. Entonces, el derecho otorga una serie de herramientas que yo, en definitiva, expongo en el último capítulo de este libro, de cómo puedo, en definitiva, hacer que el heredero legitimario perjudicado se haga o se restituya las cosas conforme a derecho. Porque se ha señalado sistemáticamente, y creo que, lo digo siempre, es una postura muy cómoda, bueno, no, el heredero vendió el inmueble, entonces lo tiene el tercero de buena fe, vayan contra el tercero de buena fe. Entonces yo lo que digo en el libro, pero perdón, ¿y este heredero que vendió? ¿Dónde está la plata que cobró? Y mi respuesta es, a menos que sea un ludópata, o un gastador compulsivo, en definitiva, siempre, siempre, siempre el dinero está su nombre escondido, está a nombre de una interpósita persona, tiene un comercio X, una panadería, que figura, no sé, la prima como titular, pero eso es un problema del abogado que tiene que reconstruir ese patrimonio y promover las acciones correspondientes para ajustar el estado natural de las cosas a derecho. Mi opinión es que era muy cómodo decir, bueno, está bien, este heredero, este donatario vendió, y bueno, yo no le detecto nada, bueno, voy allá que sé que está el inmueble. Bueno, pero ¿es insolvente el donatario? Bueno, por supuesto que no. Igual primero voy a hacer un análisis propio, personal, de lo que he visto en todos estos años de ejercicio. Nunca veo un heredero que ha sido sistemáticamente beneficiado por los padres que sea insolvente. En general, uno en la práctica, y ustedes los que son jueces o juezas también verán que es escasamente el donatario, el hijo pródigo, digamos, el que recibe el favor del padre o de la madre o de ambos. En general siempre es el que, si hay un campo, se le adjudica la mejor fracción, la que tiene aguadas, la que tiene camino de salida, la que tiene los tajamares, etc. Y al que se quiere soslayar por distintas razones, hombre o mujer, se le adjudica siempre el pedacito de campo que tiene que cruzar a través de una servidumbre, que cuando llueve se empantana y que en definitiva mañana si va a plantar algo en terreno rocoso y el índice coniate es menor. A menos, eso es, en el 99,9% de los casos que me consultan, siempre, siempre, siempre al que se quiso perjudicar, realmente se lo perjudica, y el que está en una posición de poder realmente tiene un patrimonio mucho más importante que el perjudicado. Y solamente cuando ese perjudicado por su labor personal o por su industria o profesional es una persona solvente por sí mismo, es que tal vez está en unas condiciones de igualdad con respecto a los otros. ¿Me explico? O sea, capaz que es un brillante médico y en definitiva tiene su patrimonio, pero no producto de lo que heredó o pretenden que herede, sino también porque tiene su patrimonio personal. Entonces, ese tema, ese tema que fueron a decir, bueno, pero es muy fácil insolventarse el donatario. Yo realmente no, en la práctica nunca veo un beneficiario insolvente. Realmente tiene que tener alguna situación patológica, como les dije, de gasto compulsivo, ludopatía, para que a la vez no tenga donde quedarse muerto, como diría, y en general algunos tienen un patrimonio mucho más grande que el heredero perjudicado, o si no, en definitiva, tienen su patrimonio escondido bajo otro patrimonio. Como les dije, bueno, tienen un establecimiento comercial que el director es el cuñado, pero que lo explotan él, y bueno, y el derecho les da
los caminos, la teoría del abuso de la personalidad, la simulación absoluta, la simulación relativa, objetiva, subjetiva. Subjetiva es cuando hay un tercero que está en el clásico testaferro. O sea que el derecho le da el camino para que ustedes, debidamente acreditados los elementos, puedan puedan demostrar que ese donatario es solvente. Ese bien que vendió seguramente está ejemplificado en otro inmueble o en otro negocio. Si no tiene nada, no tendrá nada a nombre de él, pero eso no lo transforma literalmente en insolvente, sino hay que buscar, hay que tomarse la molestia de sacar información registral, ver dónde trabaja, pero todo es una labor que es dificultosa pero realizable, y créanme, de cual yo he promovido muchas acciones simulatorias y podría decir que en la mayoría he tenido éxito por hacer un adecuado manejo de la prueba. Bueno, perfecto. Tiene un local comercial que está a nombre del cuñado, perfecto. Bueno, ¿quién es el cuñado? ¿Dónde trabaja? ¿Qué horario cumple? ¿Dónde sacó el dinero? Bueno, son todos elementos indiciarios que van indubitablemente llevando a considerar que tal atribución de patrimonial no es así, o que tal negocio es simulado, o que hubo una intestación a nombre ajeno, que es una figura ajena a la simulación, pero fraudulenta, o sea, yo tengo el dinero y lo pongo a nombre de otra persona, o que si el tercero sabe, ya ahí estamos en una simulación relativa subjetiva. Si no sabe, podemos estar en una intestación a nombre ajeno, en una intestación real, donde yo paso un inmueble, pero tiene la oportuna carga de devolvérmela. O sea que el derecho ya otorga, y la jurisprudencia otorga un amplio espectro de posibilidades de demostrar la insinceridad de un negocio para que las cosas retomen. Y más en todos estos años, sobre todo a partir más o menos de la década del 80 y poco, donde realmente la jurisprudencia ha tomado las riendas y donde realmente analiza la prueba indiciaria y es fácilmente que conduzca o conlleve a declarar simulados determinados negocios cuando los elementos de convicción aunados en su conjunto permiten apreciar que tal figura no se realizó. Capaz que sobre la década del 60, 70, primaban otros conceptos más arcaicos del principio de conservación del contrato, donde prácticamente para que declararan un negocio simulado, no sé, tenía que haber confesión de la parte. Yo llegué a ver cuando salió la primera edición de mi libro de negocios simulados, a ver sentencias anteriores donde decía, bueno, se probó que eran parientes, se probó que no hubo pago al precio, se probó, pero no obstante, por el principio de conservación del contrato, no voy a declarar la nulidad. Bueno, esas sentencias dejaron, por suerte, dejaron, y ahora nos manejamos con elementos indiciarios cuando podemos, por supuesto, pero todo es una labor que debe construir ¿quién? El abogado del perjudicado, para demostrar la solvencia del donatario, dejando fuera siempre a ese tercero de buena fe y permitiendo que este contrato, este negocio de donación perfectamente válido, pueda volver a la práctica, volver a desarrollarse en la práctica notarial de nuestro país, sin ningún tipo de prurito, sin ningún tipo de miedo a una eventual afectación de ese tercero que está comprando, como les digo, como es de buena fe, desconociendo todo el bagaje anterior de por qué se llega a golpearle la puerta. Bueno, más o menos hemos resumido ahí un poco el libro en estos conceptos. Y bueno, quedamos abiertos ahora a las preguntas que quieran hacer. Hacemos unos 15, 20 minutos de preguntas y bueno, y vamos cerrando entonces las conclusiones. Bueno, la verdad, Miguel, que muy No me digan que está todo claro y que no hay consultas, porque ahí sí, apago la computadora y me voy. Alguna tiene que haber. No, yo me quedé, perdón, con una duda, pero colgada. Sí.
en la mitad de la charla y no quería interrumpirlo. No es estrictamente la reducción, pero usted comentó con respecto a que creo que usted y Valentín tenían la teoría que el inventario se suspendía en el caso de, por ejemplo, habló de observaciones al inventario en el caso de estar en trámite, no sé si es la simulación o la reducción, o ambas. No, la simulación. Porque, ¿qué pasa? Simulación. Yo te pongo este ejemplo, ¿no? Un cliente mío me viene a ver y me dice, doctor, en el haber sucesorio, mi padre, a nombre de él, solamente figura un local comercial en, no sé, Las Piedras, ¿sí? Pero yo sé que le pasó a nombre pero sé que está a nombre del primo, de mi hermano y de mi tío, 3 inmuebles que en realidad son de él. ¿Tá? Y entonces, ¿tú qué haces en el inventario? En el inventario, cuando compareces ante el alguacil, decís, bueno, yo vengo a denunciar los bienes que está Federico, bueno, muchas gracias a ti también. Yo vengo, supone que yo soy el abogado de esa persona, ¿no? Entonces me presento al inventario, ¿qué tengo que decir? Si yo no establecí cuáles son los eventuales bienes del causante, bueno, después pierdo la oportunidad. Entonces digo, bien tal de Las Piedras a su nombre. Respecto a los inmuebles tal y tal y tal, si bien están a nombre de, en realidad pertenecen al causante. ¿Tá? Y entonces los tengo que incluir en el inventario, que por supuesto después van a haber observaciones cruzadas e impugnaciones cruzadas, y ¿qué va a decir la contraparte? No, ese bien es mío, yo se lo pagué, y bueno, y ahí se va a suscitar la controversia del inventario. ¿Bien? Ahora, sí. ¿Qué es lo que pasa? La acción simulatoria es una acción ordinaria de nulidad, y entonces yo, como regla general, yo tengo que demandar a todos los que participaron en el acto. Entonces yo no puedo embretar en unas observaciones al inventario, o sea, no tendría esa eficacia ni estaría cumpliendo las reglas procesales, ¿tá? Porque no puedo incluir a ese tercero que compró dentro del inventario, que es una cuestión familiar. ¿Me explico? Entonces, yo tengo que promover la acción simulatoria en otra ficha, en el mismo juzgado, por ejemplo, según mi posición, si es familia, en un civil, por ejemplo, si hay integrantes que no son familia, porque ahí se me amplía la competencia, puedo elegir. Entonces, ¿qué hago después? Después que hubo los cruces, como digo yo, el cruce entre el que va y observa uno y observa al otro, bueno, ahí digo que es indispensable para la resolución de qué es lo que va a haber en el haber sucesorio, dirimir la propiedad y posesión del inmueble A, del inmueble B, del inmueble C. Entonces ahí se suspende el inventario hasta que tenga sentencia firme respecto a las adjudicaciones. Si yo, por ejemplo, gané ese juicio, y bueno, entonces tendrá certeza de que esos 3 inmuebles que gané, que establecí primariamente, en realidad eran del causante, y ahí la sentencia va a decir, el haber sucesorio fulano de tal era este inmueble, este inmueble, este inmueble, este inmueble. ¿Ah? Aparte, tramitan por procesos distintos, porque las observaciones del inventario es un incidente. Que el juez lo puede ordinarizar, ese es otro tema, pero yo no puedo, siguiendo las reglas de la simulación, no puedo iniciar válidamente una simulación, ¿tá? Si no emplacé a todos los firmantes, a todas las personas que intervinieron. Y si hay un tercero, tengo que demandar a ese tercero para que el efecto sea válido con respecto a todas las partes. Esa es la situación. Hay un artículo de Valentín, él lo explica bastante claro, yo adhiero perfectamente, creo que también alguna aclaración hago en el Código Civil comentado de ese aspecto, y yo he visto desgraciadamente cómo a veces se complejizan las cosas admitiendo juicios simulatorios dentro del inventario, cuando hay una parte que no fue citada. Entonces no entiendo cómo va a ser el efecto de la sentencia con respecto a esa persona que no estuvo emplazada hábilmente. Perfecto. ¿Está? Muchas gracias. No, por favor.
Bueno, ¿alguno más? El tema es muy difícil, pero la exposición fue muy buena. Así que creo que por ahora no tenemos más dudas. No sé si alguien más quiere plantear algo. Una sola consulta, si es posible. Sí, cómo Sí, no. doctora. Me quedó clarísimo esto del inventario y de traer ese bien a través de la simulación. Ahora, ¿qué hubiera pasado si teníamos el negocio simulado, como usted decía hoy, y después, por más que fuera muy simulado, como usted decía con la doctora Menenher, ella se lo vende a Juan Pérez? Juan Pérez no tiene ni idea de que había un negocio simulado, lo adquirió el bien de buena fe, y, y usted pretende traer después ese bien de nuevo al patrimonio, ¿no? O sea, Sí. porque la Bueno, simulación... en realidad el bien no lo traigo el justiprecio, ¿no? Porque en definitiva no se reduce el Sí, bien, sí, sino el justiprecio. Eh, yo pero lo ¿quién que va a digo es que pagar? el acervo es el que yo entienda que hay, el acervo sucesorio. Si ese bien, digamos, en esa hipótesis, Giovanna, ¿cuál sería el punto? Bueno, El hay, tema, el causante quiso ocultar un bien, se lo puso a Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez lo traicionó y se lo vendió a un tercero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese tercero, según mi posición, no es la mía, ya lo decía Bafarreira, lo que yo reitero es que si no me querían leer a mí, hubieran ido allá a leer a Bafarreira, muy sabio, donde ya este concepto ya lo tenía. Entonces ese Juan Pérez está fuera de la contienda, ¿tá? Pero necesito demostrar la simulación, ¿por qué? Porque en definitiva puede haber un recálculo en todo ese organigrama de bienes, de decir, bueno, esto pertenecía a la sucesión y sin embargo salió ilícitamente. Entonces, bueno, después era un tema de cómo reajusto los números, pero siempre numérico, ¿no? Siempre digo, esto que el otro vendió ilícitamente, pero que en definitiva a mí no me afecta, mi padre, mi madre me quiso perjudicar, y en definitiva este bien tendría que haber estado en la sucesión. O sea, claro, igual hay que estar a cada caso, ¿no? Porque hay que ver que realmente no haya sido no sé, ahí me parece que siempre es un tema muy casuístico, ¿no? no, mi duda era en realidad, o sea, que lo que puede pasar es que efectivamente, por más que se obtenga esa sentencia de simulación, en la práctica nunca se llegue a integrar el dinero ese, nunca llegue a formar parte del acervo sucesorio. Bueno, sí, no, yo he hecho acciones simulatorias donde ya han vendido a terceros, y donde pido la justa compensación. Entonces yo hago lo que yo hago como profesional, ¿no? Entonces, yo trato de no demandar de más. Entonces digo, bueno, este que vendió es un tercero, bueno, le daré noticia del pleito, ¿no? O sea que supóngase, me pasó hace poco tiempo, ¿no? Una persona que recibe una donación inoficiosa, cuando otro patrocinante la cita a conciliación, y obviamente cuando recibe la conciliación, lo primero que hace es poner a la venta el inmueble, ¿no? Bueno, viene un tercero a través de un banco, compra. Yo entonces cuando miro objetivamente digo, pero este tercero no sabe nada de la simulación. Compró, pagó el precio, sacó un préstamo del banco, salió publicado en el diario. Entonces, ¿qué hago? Hago la demanda simulatoria, no puedo ir contra no puedo ir contra el bien, porque el bien ya está en el tercero, pero pido que se la condene a pagar el precio que recibió. Entonces, en definitiva, si tengo la suerte que tiene otro patrimonio, bueno, incrementaré el reclamo, ¿me explico? Pero igual la acción simulatoria la puedo hacer, ¿tá? Tendré que variar entre si demando a ese tercero o no lo demando. Si yo generalmente trato de ser bastante prolijo. Si entiendo de que compró perfecto de buena fe, no lo demando, pero le tengo que dar una noticia, porque en definitiva mañana la sentencia lo puede afectar. No respecto al bien, el título le va a quedar manchado, ¿no? Porque en definitiva su título antecedente va a quedar controvertido, pero va a poder seguir disfrutando de su bien y seguramente lo va a poder vender, porque si lo toma mañana un escribano que entiende las reglas del 1580, va a decir, no, usted, por más que fue un adquirente a non domino, igual, en definitiva, está amparado por el derecho. Muchísimas gracias, doctor. Muy Por claro. favor.
Bueno, yo voy nombrando Alexandra Veiga Torres, ninguna pregunta. Jenny Acuña. Estoy pasando la lista. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, María Eugenia. Está sonando un taladro porque están en obra al lado, es por eso pregunto. Mi pregunta es si la posición que usted expresó en que se debería suspender el inventario está basada en el artículo 1126 del Código Civil. Y tenemos que entender siempre o estar a la importancia de la masa a partir. Me vino esta pregunta por los talleres anteriores que hemos tenido, donde en principio los expositores, era Caros y Cavalli, entendían que no siempre hay que suspender el proceso. Si alguien reclama o quiere incluir un bien que no surge. Bueno, son posiciones, yo entiendo que hay que suspender. A ver, si también se puede, el derecho, como siempre digo, siempre da herramientas, ¿no? Se puede, no sé, dejar una parte, establecer una quita importante o prever eso, no sé, siempre hay algún elemento. A ver, digamos, si hay un campo de 5.000 hectáreas, y después resulta que lo que está cuestionado es un inmueble que vale $50.000, y bueno, no sé, se ofrecerá una contracautela para no suspender. En definitiva, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que ante la eventualidad de mañana declarar que eso formaba parte del acervo sucesorio, bueno, no por no tener una actitud, no por no cuestionarlo, en definitiva, pierde el derecho. Yo, el razonamiento que hago es imposible hacer la partición, digamos, decidir qué hay en el inventario, qué hay en el inventario y qué no, si hay cuestiones cuestionadas, si hay bienes cuestionados, porque en realidad no tengo claro qué comprende o qué no. Si la importancia es muy menor, bueno, se podrá hacer, no sé, una copia, una contracautela para evitar ese inconveniente. O al menos yo, si fuera abogado de ese bien, diría, bueno, a ver, ¿cuál es el monto del asunto? $50.000, bueno, lo pongo arriba de la mesa ante la eventualidad de que esto salga en contra mí. ¿Ah? Si sale a favor, me vuelven el dinero. O sea, siempre hay mecanismos también para solucionar aspectos. A veces no sé por qué no se utilizan, ¿no? O sea, digo, hay cuestiones que dinamizan mucho más. Uno quiere hoy en día excluir un bien de una ejecución. Y bueno, es difícil, digo, como que nadie lo admite. Pero si el bien, tengo una tasación que vale $50.000 y ofrezco 100.000, ¿dónde está el perjuicio? También hay que ser un poco práctico, ¿no? Si puse la plata, puse la plata. Y si en definitiva mañana algo sale mal, está el resguardo del dinero. Pero a ver, yo dije, como siempre, yo soy muy amplio, esa es la posición de Valentín y la mía. Respeto a Cavalli, le tengo un enorme aprecio y amistad, y bueno, sigo pensando igual que depende de los bienes que estén en juego. ¿tá? Si yo tengo en una sucesión 2 casitas y un campo de 4.000 hectáreas, que es lo que está cuestionado, bueno, parece que resulta claro que tengo que suspender, porque no puedo pagar las 4.000 hectáreas por $4.000, lo que vale ese monto, no puedo determinar qué es lo que hay y qué no hay sin resolver de quién es el campo. Digo, me parece que es bastante comprensible esta posición, ¿no? Digo, ¿cómo voy a decidir qué es lo que hay en la sucesión si está cuestionado? Después tendré que ver si fue bien cuestionado, mal cuestionado, si hubo un fraude, si hubo en definitiva un abuso de las vías procesales, o sea, todo el elenco de cuestiones, pero también se penaliza, si hubo un abuso de las vías procesales, bueno, hay una responsabilidad personal que debo como juez, debo aplicar, y bueno, por lo menos con las cotas y costos. Entonces, para que en definitiva utilizarlo. Esa sería un poco la... Creo que el tema de observaciones al inventario tendría que ser sencillo, pero en realidad nos la complican bastante,
porque allí se mezclan cosas, se nos quiere hacer prácticamente una partición y no es el objeto de ese proceso. Capaz que podemos hacer en el futuro otra charla tratando específicamente el punto, ¿no? Porque es bastante complicado para nosotros. Bueno, podemos invitar a varios y hablar. Yo entiendo lo mismo. En las observaciones del inventario, que es un tema que para mí es apasionante, ¿no? Porque en definitiva, realmente, yo cuando alguna vez una vez por un tema de salud, tuve que dar un curso de sociedad conyugal, que no es mi tema, digo, sucesiones y familia, digo, yo soy un clásico civilista que toco de oído un poco estas cosas, y bueno, cuando hice el código comentado, obviamente tuve que volver a repasar conceptos, pero siempre digo, las observaciones del inventario es donde se juega el partido, porque lo que está incluido ahí está incluido, lo que no está incluido después no existe. Entonces, no puedo entender nunca cómo se puede prescindir cuando está cuestionado un negocio sobre la titularidad de un bien que va a integrar el inventario, cómo se puede concluir el inventario sin tener claro ese bien. O sea, puedo comprender que de repente no puedo trancar algo por unanimidad, pero en definitiva alguien tendría que poner el dinero o la garantía para decir, bueno, si esto no sale, en definitiva va a haber una compensación. Después también en el inventario, tú lo habrás visto, viste que la gente hasta reclama cuestiones que son posteriores, o sea que son cuestiones que después se dirimirían en el contador partidor, por ejemplo, decir, bueno, los alquileres que pude haber cobrado, no, señor, no es en el inventario, es después en el contador partidor, cuando hace la cuenta usted le dice, él ocupó la finca durante 14 meses, bien, ocupó la finca durante 14 meses y me debe tanto, pero ese es un dinero que se lo voy a tener que decir al contador partidor. Y sin embargo, uno lo ve que lo incluyen deliberadamente en las observaciones y aún así a veces nos llevan también a esa práctica viciosa porque uno termina diciendo, bueno, está, a ver, si el otro lo incluye, bueno, por lo menos voy a hacer una mención para que mañana no quede ninguna actitud omisiva de mi parte, ¿no? O sea que en definitiva uno termina intentándose cubrir y decir, bueno, y me reservo también la posibilidad o señalo que oportunamente designado el contador partidor, estableceré tal y tal situación que se me dé. Cuando hay una norma expresa que lo dice, ¿no? Que va a ser después. Sin embargo, bueno, es tal vez lo más complejo que uno puede tener en derecho de familia patrimonial, ¿no? Porque después las asignaciones, en definitiva, van surgiendo a raíz de esto. Bueno, tengo a Rodrigo Maciel acá. ¿Cómo estás? Buen día, Miguel. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perdón, tuve un problema con el enlace y terminé llegando un poco tarde, pero como le decía ahora ahí a la compañera que me pasó el link, pretendo ver la clase, no me quiero perder la clase grabada después, que bueno, seguro ha sido brillante y muy nutritiva. Lo doy por descontado. Muchas un abrazo gracias a todos también que están presentes. Muchas gracias, Rodrigo. A ti, Elena. Me llegó tu mensaje y me llegó también de la Secretaría. Así que bueno, entré aunque sea los últimos minutos a saludarlos. Bien, gracias. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Bueno, Mariana Mirta Dutra, nuestra querida amiga Giselle Res. No hay preguntas. Bueno, todo muy claro, doctor, gracias. Muchas gracias. Por favor. Bueno, en resumidas cuentas, la situación, si podemos hacer un resumen, es que pese a toda la crítica de los institutos, entiendo que esta derogación del 1112 va a facilitar muchísimo la contratación lícita de la realización de donaciones por derecha y no siempre estar obligando a las partes a recurrir a una figura
oblicua, o sea, no tenemos que estar simulando una donación, un dinero que no se va a pagar, gracias a esto. Si me hablan de la protección de los terceros, la protección del tercero, ya digo que por el 1580 ya estaban protegidos, o sea que en definitiva esa protección, si nadie hacía donaciones, no aplicábamos nunca el 1112, solamente en algún supuesto caso de simulación, pero que siempre aplicábamos la simulación para reducirla, ¿no? Y aplicarle las cargas en la sucesión, pero ese tercero siempre no se verificaba en la donación simple. Y en la donación simulada iba a estar protegido por el 1580, con lo cual también en definitiva estaba fuera de todo circuito. Los que dicen el donatario es insolvente, yo lo que digo es que asuma el abogado la carga correspondiente de buscar dónde está el patrimonio del donatario. Porque como digo siempre, a menos que sea un gastador compulsivo, el dinero siempre está. O está escondido, o está en nombre de otro, y bueno, tendrán que hacer las herramientas. El libro en el último capítulo da cuáles son los remedios, cuáles son las figuras jurídicas que dan para iniciar. Desde ya, por ejemplo, si es la utilización de una sociedad comercial, el abuso de las formas jurídicas. Hoy en día los aspectos registrales, los aspectos bancarios permiten, pero claramente, entiéndame que es mucho más fácil probar una simulación ahora que hace unos años atrás. Se sacan un registro de comercio y salen quiénes son los directores, intiman a ver quién es el beneficiario final, obviamente lo presentan o no lo presentan, pero ya eso de por sí ya genera una carga. En caso de incumplimiento también esa actitud omisiva es un indicio. Saca un registro de comercio, el bien figura a nombre de, como le digo, del cuñado, perfecto. ¿El cuñado trabaja en el local? No, no trabaja. Bueno, entonces ya vamos sumando elementos indiciarios. ¿El cuñado es solvente? No, no es solvente. Trabaja en un empleo que es pobremente remunerado. Bueno, entonces, ¿de dónde sacó el dinero? Hay miles de maneras de llegar a probar la insinceridad del negocio sin necesidad de llegar a tocar ese tercero de buena fe, que hoy, en definitiva, va a estar protegido. Nosotros con mi hijo habíamos elaborado un proyecto alternativo que reducía la cantidad de años, que por suerte no salió, porque también entendemos que esta es la mejor solución, directamente borrar ese 1112 y la readecuación. Y una cosa importante que no les dije, que esta ley va a tener, la aplicación de esta ley es las sucesiones que se verifiquen a partir de la vigencia de esta ley. La ley creo que fue publicada el 5 de enero, ahí cuentan los 10 días, y así que todas las personas que fallezcan posteriormente a la ley, se va a aplicar la misma para las sucesiones verificadas antes de la vigencia de esta ley. Seguimos con el régimen anterior, ¿no? Es como si el 1112 no existiera, con las características que yo les acabo de señalar. Bueno, muy bien, siendo 12 menos 10, creo que nos tenemos que ir al último día antes de la feria. Muchísimas gracias, Miguel, por tu aporte. Bueno. Y bueno, tendremos que consultar el libro cuando tengamos algún caso puntual. Bueno, María Elena, esperemos que sirva. Muchas gracias por la invitación, como siempre, saludos a todos y bueno, gracias por estar. Gracias y buenos días. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.